La epístola del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 9. El rechazo. Verdad digo en Cristo, no miento. Pablo refuta la acusación en la predicación a los gentiles. Él no está animado por la hostilidad contra los judíos, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Su propio espíritu está en completa armonía con el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Se apenaba sobre la grave situación de Israel en esos días. Estaban en este estado porque rechazaron a Cristo y la cruz. Lamentablemente, la Iglesia, con algunas excepciones, hace lo mismo. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos. Expresado en un sentido académico que carece de cumplimiento, ya que tal es imposible. Los que son mis parientes, según la carne, los judíos, que son israelitas, el pueblo escogido de Dios, sin embargo, rechazaron al Señor, de los cuales son la adopción. Se refiere a la selección de Israel para ser el pueblo peculiar de Dios. Éxodo capítulo 19, verso 5. Y la gloria. Se refiere a la presencia divina que estaba siempre con ellos, al menos hasta que ellos rechazaron a Dios. Éxodo capítulo 16, verso 7, verso 10. Capítulo 24, verso 16 y 17. Levítico, capítulo 9, verso 6. Números, capítulo 14, verso 10, verso 21. Deuteronomio, capítulo 5, verso 24. Y los pactos. Dios había hecho varios pactos, o sea, pactos con Israel, como el abrahámico, primero que todo, prometiendo la salvación por fe. Génesis, capítulo 15, verso 6. Y la divulgación de la ley mosaica, y el culto, el tabernáculo, las ofrendas, el sacerdocio, etc. Y las promesas mesiánicas, cuyos son los padres. Se refiere básicamente a Abraham, a Isaac y a Jacob, de los cuales es Cristo según la carne, por medio de los judíos, el cual es Dios sobre todas las cosas. El mismo propósito de Israel era traer al Redentor en el mundo, bendito por los siglos. Jesús es el Redentor, quien es Dios. Amén. Verdad. No que la palabra de Dios haya fallado. Aunque Israel fallara, la palabra de Dios no falló. El Redentor vino. Porque no todos los que son de Israel son israelitas. Tiene la intención de denunciar la salvación nacional. En otras palabras, no es salvo solo porque es un israelita. Ni, por ser simiente de Abraham, son todos hijos. También desacredita la teoría de la salvación nacionalista. Sino, en Isaac te será llamada simiente. Ismael no fue incluido, aunque era hijo de Abraham. Significa que todas las obras de la carne son rechazadas. La distinción. Quiere decir, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios. No son hijos de Dios simplemente porque son judíos, sino que los que son hijos de la promesa son contados en los descendientes. Aquellos que creen en la promesa, ¿quién es Cristo? Porque la palabra de la promesa es esta. Corresponde a la fe, no a las obras. Como en este tiempo vendré, y tendrá Sara un hijo. Abraham no es la figura principal. En realidad tampoco lo es Sara o Isaac, solo la promesa, que al final se cumplirá en Cristo. Y no solo esto. Él dará ahora otro ejemplo, sino también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre. Pablo además derriba la idea de la salvación nacionalista, como veremos. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho ni bien ni mal, se refiere a Esaú y Jacob, quienes eran gemelos, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Habla del conocimiento previo de Dios, no por las obras, sino por el que llama. Declara la base entera del trato de Dios con los hombres y su manera de operación. Le fue dicho a ella. Se refiere al Señor, que le habla a Rebeca. Se encuentra en Génesis capítulo 25, verso 23. El mayor servirá al menor. En el análisis espiritual, la naturaleza pecaminosa, que es la más vieja en el creyente porque el creyente nace con tal, servirá a la naturaleza divina, que es la más joven, es decir, si el creyente sigue correctamente a Cristo. Como está escrito. Malaquías capítulo 1, versos 2 al 3. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
No fue hecho de forma caprichosa. Dios no amó indiscriminadamente a Jacob. Tampoco él odió indiscriminadamente a Esaú. Las dos pasiones, el amor y el odio, estaban basadas en las actitudes de los dos hombres hacia Dios. Pues, ¿qué diremos? Es la intención de responder a la afirmación que Dios era injusto en su disposición hacia Jacob y Esaú. ¿Que hay injusticia en Dios? Dios no lo quiera. Allí no hay injusticia para con Dios, quien, por el conocimiento previo, ve la actitud de los dos jóvenes y juzga como corresponde. Pero a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Éxodo capítulo 33, verso 19. Dios tiene misericordia y compasión de aquellos que cumplen sus condiciones. Así que no es del que quiere, ni del que corre. La misericordia y la compasión no pueden ser ganadas o merecidas por el pecador. En consecuencia, esto completamente excluye una salvación de obras, sino de Dios, quien tiene misericordia. Dios manifiesta su misericordia a base de la aceptación de Cristo y la cruz por el hombre. De otro modo, no hay misericordia alguna. Porque la Escritura dice del faraón, Éxodo capítulo 9, verso 16, que para esto mismo te he levantado. Presenta al Señor que utiliza lo que está disponible, pero no obligaba al faraón mismo a hacerlo. En otras palabras, Dios no predestinó al faraón para que adoptara una actitud de rebelión, ni lo dejaba para que no tuviera alternativa en el asunto. Para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Como dicho, Dios usó la terquedad del faraón, que era la propia decisión que eligió Faraón, para glorificar su nombre, el nombre de Dios. De manera que, del que quiere, tiene misericordia. Dios siempre tendrá misericordia de aquellos que llenan sus requisitos. Y al que quiere, Él endurece. La terquedad hacia Dios será respondida por Dios, que obliga a que se establezca un escenario que hará que el corazón se ponga aún más duro. En otras palabras, si alguien quiere la dureza, entonces la recibirá. La justicia y la misericordia. Me dirás, pues, Pablo conoce el argumento de los judíos. ¿Por qué, pues, se culpa a Dios? ¿Por qué critica a Dios al hombre? Porque, ¿quién resistirá a su voluntad? Un número ilimitable de personas han resistido su voluntad, pero nunca con éxito. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El hombre critica a Dios. Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho así? El hombre quiere culpar a Dios cuando se encuentra en un aprieto. ¿O no tiene potestad el alfarero? Dios es comparado con un alfarero, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. Él tiene el poder de hacer lo posible para que el hombre elija el honor o la deshonra. La falta nunca proviene de Dios, sino siempre del hombre. Dios no es culpable simplemente porque Él le da al hombre libre albedrío, y el hombre elige el camino de la deshonra. ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, en efecto, dice: en vista que hay vasos de deshonra, hay una necesidad divina que Dios debiera demostrar el poder de su ira, así como las riquezas de su misericordia? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte. Aquellos que eligen la deshonra serán finalmente destruidos, pero Dios en su paciencia los soportará por mucho tiempo, aunque Él sepa de antemano su destino. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Corresponde a aquellos judíos o gentiles que aceptan las riquezas de su gloria para la salvación, que Él ha preparado para gloria. No significa que Dios predestinó a estos para salvación, sino que realmente quiere decir que aquellos que aceptaron su misericordia y gracia estarían listos para la gloria. Los cuales también ha llamado. Dios inicia el llamado, pero lamentablemente muchos, si no la mayoría, niegan a responder. Es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. El Señor siempre quiso que los gentiles fueran incluidos también. Como también en Oseas dice, Oseas capítulo 2, verso 23, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada.
usado por Pablo en el contexto de los gentiles, aunque al principio fuera destinado para los judíos. Y será que en el lugar donde les fue dicho, Oseas capítulo 1, versos 9 al 10, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Otra vez, el apóstol toma un pasaje que le fue dado exclusivamente a Israel y lo ensancha para que cubriera a los gentiles. También Isaías clama tocante a Israel. Isaías capítulo 10, verso 22. Si fuera el número de los hijos de Israel como en la arena del mar, el remanente será salva. A pesar del gran número de israelitas a través de muchos siglos, en realidad solo un pequeño número fue salvo. Es lo mismo en la iglesia moderna. Porque Él cumplirá la obra, palabra, lo que Él hizo en la cruz, con brevedad y ejecutada en justicia. La justicia de Dios lo exige. Sin embargo, lo que es breve para Él no es necesariamente breve para la humanidad. Porque una obra, palabra terminante, hará dentro de poco el Señor sobre la tierra. En comparación con la eternidad, los 6.000 años que ya hemos visto constituyen un tiempo corto. Y como antes dijo Isaías, Isaías capítulo 1, verso 9, si el Señor de los ejércitos. En el hebreo, la palabra es el Señor de Sabaoth, que lleva un significado de las huestes de ejércitos en campaña. Dios es el Señor de todas las huestes de ejércitos del cielo. No nos hubiera dejado simiente. El remanente. Como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Completamente destruidos. Pues, ¿qué diremos? Pablo quiere decir algo bueno sobre la condición espiritual de los judíos, pero no encuentra nada digno de bueno para decir. Que los gentiles, que no seguían justicia, tiene referencia al hecho de que estos paganos no buscaron a Dios ni la justicia, de la cual su historia está repleta. Eran idólatras. Han alcanzado la justicia, porque aceptaron a Cristo. Es a saber, la justicia que es por la fe. La fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, que Israel rechazó. Pero Israel, que seguía después de la ley de justicia, demuestra a Israel que seguía el camino equivocado por las obras. No ha llegado a la ley de justicia. No podía alcanzar la justicia por las obras. Solo puede ser alcanzado por medio de confiar en Cristo y la cruz. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? Porque la seguían no por fe. Solo se puede ejercer la fe al aceptar a Cristo y la cruz, que Israel rechazó, sino como fue por las obras de la ley. Nunca puede lograrla por su propio desempeño. Por lo cual, tropezaron en la piedra de tropiezo. Indica la necesidad de fe en el Señor Jesucristo, el único quien todos los sacrificios habían simbolizado. Como está escrito, Isaías capítulo 8, verso 14. He aquí, pongo en Sión, Israel, piedra de tropiezo y piedra de caída. Se refiere a Jesucristo. Él no era el tipo de Salvador que querían. Necesitaron la salvación del pecado, pero quisieron otra cosa. Y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Demuestra que la salvación está abierta a todos. No son a unos cuantos escogidos que están predestinados para ella, como muchos enseñan.